está de acuerdo en la grabación, pues informa. Y si todos están de acuerdo, bueno, iniciamos aquí con la grabación. Eh, yo les envié ahí al WhatsApp. Si de pronto alguien tiene problemas con el WhatsApp o para abrir la guía, me informa y yo se las hago llegar al correo. ¿Sí? Profe, yo me voy a cambiar de equipo, entonces voy a salir de la reunión y ya pido ingreso nuevamente. Listo, vale, vale, no hay Gracias. problema, yo estoy pendiente. Ajá. Bueno, entonces vemos acá la guía, ¿sí? La guía 2. Bueno, la estructura de la guía, ¿sí? Y la competencia que vamos a estar viendo se titula Aplicar normas de seguridad industrial y de medio ambiente para prevenir accidentes y determinar el buen manejo de desechos en el proceso de mecanizado por arranque de viruta. Esa es como tal la competencia. Cuando hablamos de mecanizado, de pronto algunas personas que no están familiarizadas dicen, bueno, ¿eso qué será? Bueno, el mecanizado es lo que ya se hace con las máquinas como el torno y la fresadora. Estas máquinas realizan un proceso de mecanizado por arranque de viruta, ¿sí? Incluso hasta los que trabajan la madera también tienen una especie de torno que él va girando y él va arrancando la viruta. Por eso usted compra o dice, bueno, voy a comprar un bulto de viruta de madera, digámoslo así. No sé qué otro nombre también le ponen, pero es eso que arranca y que va botando el material cuando se va maquinando, digámoslo así. Con el taladro de árbol y el taladro manual, también obtenemos lo que es la viruta, o sea, ese pequeño material que sale. Entonces, bueno, la competencia también trata un poco de eso, de los que son desechos y enfocado al mecanizado. Por eso en este curso hay algunas personas que trabajan con tornos, ¿sí? Están trabajando con tornos y otras personas con la parte de salud ocupacional. Entonces, bueno, hay que aprender y hay que saber de todo, ¿no? Entonces, en alguna empresa, usted va a alguna empresa, bueno, manejan diferentes procesos y la persona que es de salud ocupacional, ¿sí? Debe conocer, debe saber cómo funcionan al menos todos esos procesos, ¿sí? Por ejemplo, eh, qué elementos de protección debe utilizar, ¿sí? Qué elementos de protección debe utilizar, por ejemplo, un soldador, qué elementos de protección debe utilizar, por ejemplo, el que se sube allá en la torre, en alturas, trabajo en alturas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y muchas veces no solamente qué elementos de protección, porque ya digamos que uno se protege como persona, pero también el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente, ¿no? Hoy en día, pues, científicamente se ha demostrado que no le estamos dando tiempo a la naturaleza de regenerarse. Estamos acabando con el planeta, con el medio ambiente, y lo peor es que no le estamos dando tiempo, ¿sí? Si el ser humano desapareciera de la Tierra, pues legalmente no hacemos falta. El ser humano no hace falta en la Tierra. Nos vamos y aquí queda la naturaleza, más bien lo que hace es regenerarse y mejorar, en pocas palabras, porque estando el ser humano estamos acabando con los ríos y bueno, entonces también tiene que ver pues el componente del medio ambiente, ¿sí? Y prevenir accidentes, dice acá, prevenir los accidentes. Entonces yo tengo acá una cartilla, ¿sí? Esta cartilla la pueden ustedes descargar o yo las envío. Elementos de máquina, bueno, seguridad e higiene ocupacional, y es una cartilla de la parte de metalmecánica, ¿sí? Pues que nos muestra algunas imágenes como para reflexionar. Dice acá, tomemos parte activa en la seguridad. Muchas veces en muchas empresas o en muchos talleres o muchas empresas incluso toman la parte de la seguridad
de la seguridad industrial, de la higiene, de la salud ocupacional, lo toman como que tienen que hacerlo porque o si no llega el Ministerio del Trabajo y nos cierra o esto, aquello, no. Acá dice que debemos tomar parte activa, ¿sí? Porque estamos trabajando con personas, ¿sí? Trabajamos con personas que tienen familia, trabajamos con equipos altamente peligrosos. Vean lo que pasó hace poquito, ustedes pues escucharon la noticia, ¿no? La persona que murió en este tanque cisterna, ¿sí? En un, en un vehículo tipo cisterna que llevaba un combustible y pues dicen que resbaló y cayó y bueno, ahí murió ahí asfixiado y ahogado en la gasolina o en el combustible que llevaba. Entonces debemos tomar esa parte activa en la seguridad. Dice acá, es lamentable, a pesar de insistir en la importancia de la seguridad en el trabajo diario, no lograr una disminución de los accidentes de trabajo. ¿Sí? Dice que es algo lamentable. ¿Por qué? Porque muchas veces no se logra la disminución de los accidentes de trabajo, porque siempre hay los mismos inconvenientes. Si, por ejemplo, no hay un programa establecido en la empresa de seguridad ocupacional, ¿sí? Otro motivo, pues, no hacemos o hacemos caso omiso de las normas de seguridad, ¿sí? Entonces no nos ponemos los elementos de protección, evadimos ciertas cosas, ¿sí? Yo que pues trabajo, digamos, en el área industrial, sí, me ha pasado muchas veces, ¿sí? Que a uno le fastidia el casco, que a uno le fastidia el tapaoídos, ¿sí? Y, y entonces estamos exponiéndonos, ¿sí? En la parte de la seguridad. Entonces acá vemos la imagen, ¿sí? Analizamos a dos personas cargando algún elemento pesado y pues ahí podemos apreciar qué me dicen ustedes que están ahí observando, eh, qué pueden apreciar acá en esta imagen, ¿sí? ¿Qué perciben ahí en esa imagen? Uno solo. Un acto inseguro. Un acto inseguro por parte de quién. Una mala postura. Bueno, mala postura. ¿A qué se debe esa mala postura? Profe, el tema de cargas manuales. El tema de cargas manuales, bueno, sí, observemos que la persona que va de pie, sí, va cargando el peso, pero va tranquilo, ¿no? La otra persona pues está como incómoda ahí. También por una mala postura por el exceso de peso. Bueno, por el exceso de peso, sí, podría ser. O también por el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de la persona. O también el afán. Bueno, aquí más adelante vamos a ver Pero varios. amiga, bien amiga, aquí está, mire, es que estamos haciendo un curso. Jennifer, ¿tiene activado el micrófono? Bueno, ya la silenciamos. Entonces acá vemos un dibujo, una familia, dice, ¿por qué se insiste tanto en la prevención de accidentes? Porque se desea que usted reciba todos los beneficios que le proporcionan las medidas de protección que se adopten, ¿sí? Porque su familia espera cada día verlo llegar a casa, sano y salvo, ¿sí? Entonces, el tener salud, el tener vida, el estar completo, el estar bien, pues es una tranquilidad para nosotros y para nuestra familia, ¿sí? Imagínense usted, pues, una persona que sufre algún accidente y pierda, por ejemplo, una pierna, pierda un dedo, ¿sí? Una mano. Entonces la persona no va a estar físicamente bien, mentalmente también se deteriora. Las normas de seguridad
que le dan los instructores son para que usted se proteja poniéndolas en práctica. Bueno, mire, acá observamos, ¿sí? Porque buscamos el bienestar de usted y de los suyos, porque la mejor manera de trabajar es la más segura, ¿sí? Porque un bajo índice de accidentes refleja un buen trabajador y un trabajo bien dirigido, porque su ayuda es necesaria. Listo. Actos inseguros. Factores que causan actos inseguros, ¿sí? Existen muchos tipos de actos inseguros, pero hay unas razones, ¿sí? Hay unas razones de por qué la gente realiza estos actos inseguros. Por ejemplo, no conocer la existencia del riesgo. Es el resultado de la falta de experiencia o de la incapacidad para identificar los peligros, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre el peligro y el riesgo, ¿sí? Que ese hace parte también acá de la actividad de la evidencia 1. Miren, la evidencia 1 dice: vea el video titulado Concepto de seguridad y salud en el trabajo y con base en lo analizado llene la siguiente tabla donde exprese la diferencia entre el riesgo y el peligro, ¿sí? Alguien aquí que me pueda dar un ejemplo de la diferencia entre riesgo y peligro. Buenas noches. Buenas noches. El peligro es el entorno, es la fuente, y el riesgo es entrar en contacto con esta fuente. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo. Un tomacorriente. O sea, el peligro está ahí. El riesgo es nosotros ir a conectar con las manos mojadas o ir a meter cualquier cosa, un niño por lo menos ir a meter una llave o algo, pues inmediatamente entra en electrocución, que es entrar en contacto con esa fuente que nos puede generar el riesgo. Sí, bien, bien. ¿Alguien más que quiera dar algún otro ejemplo? Profe, bueno, yo siempre utilizo mucho esta analogía cuando se habla de salud ocupacional, de seguridad industrial, ¿no? Riesgo es que lo roba y peligro es el ladrón. Bueno, sí, bien, bien. Peligro es el ladrón, riesgo que ser robado, ser atracado. En estos días acá en Arauca atracaron, ya están atracando mucho, ¿no? Acá en Arauca. El profe Nelson, creo que es de Santander, de Cúcuta. Y bueno, sí, eso pasó, ¿no? Llegó la persona a la entrada de la casa y bueno, ahí lo atracaron, sí, pues una analogía, ¿sí? ¿Alguien más que quiera dar algún otro ejemplo? Diferencia entre riesgo y peligro. Otro ejemplo muy utilizado es, por ejemplo, en cuanto al peligro. Por ejemplo, hay un hueco en la carretera, un hueco grande, ¿no? Hay un hueco en la carretera. Ese sería el peligro, ¿sí? El peligro es ese hueco que está ahí. Pero el riesgo, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería ya de que el vehículo caiga en ese hueco, ¿no? Entonces, legalmente estamos llenos de peligros y corremos el riesgo de caer, pues, en esos peligros, ¿no? De caer, ya sea un cable eléctrico, bueno, ya más adelante veremos los diferentes tipos de riesgos, ¿no? Entonces, riesgo eléctrico, ¿sí? Riesgo ergonómico. Entonces, ¿qué causa los actos inseguros? Dicen no conocer la existencia del riesgo. Por ejemplo, ha pasado mucho. Ustedes saben que la electricidad tiene un grande problema o más bien nosotros tenemos un grande problema al entrar en contacto con la electricidad. ¿Por qué? Porque
muchas veces no sabemos que está ahí, ¿sí? Usted sabe que la electricidad usted no la, inicialmente pues no la ve. Puede haber un cable ahí pelado y usted está al lado de él, o está usted al lado de una puerta metálica y la puerta metálica está conectada a la electricidad. Usted es algo que no lo va a ver, ¿sí? Usted es algo que no lo va a escuchar tampoco. Solamente que cuando usted se recostó ahí a ese cable o a ese metal, pues le pasó la corriente. Entonces, el no conocer la existencia del riesgo, ¿sí? Es uno de los factores que causan los actos inseguros. Otra, por ejemplo, la indiferencia. No se da importancia al oficio. La indiferencia también causa actos inseguros, ¿sí? Cuando se es indiferente. Cuando, por ejemplo, no, que va a entrar alguna construcción, hay que ponerse el casco. No, eso no importa, yo entro así, ¿sí? Se usa la indiferencia. Otras causas, pues la temeridad. Dice personas audaces ante los riesgos existentes. Entonces uno sabe que ahí está el peligro, que ahí está el riesgo, pero dice, no, a mí no me pasa nada, ¿sí? Sabe que de pronto están trabajando con electricidad, con candela, con fuego. No, eso no. Yo ya he pasado por ahí, a mí no me toca, ¿sí? Otro factor, malos hábitos de trabajo. Dice, muchas personas tienen malos hábitos sin darse cuenta. Sin darse cuenta, las correcciones a tiempo eliminan todo riesgo. Entonces, se tienen malos hábitos de trabajo. Por ejemplo, el que está manejando el torno. ¿Cuál es uno de los malos hábitos que tienen los torneros? Entonces, cuando está girando el plato, ellos llegan y muchas veces, pues bueno, apagan el motor del torno y le ponen la mano allá en el plato. O sea, para que pare más rápido, ¿no? Lo mismo hacen muchas personas con el taladro. Terminaron de taladrar y le ponen la mano allá y lo van parando, ¿sí? O el taladro de árbol también lo mismo, ¿sí? Son malos hábitos de trabajo, ¿sí? Malos hábitos, mañas, como quien dice que agarran las personas. Por ejemplo, cuando están soldando allá, entonces llegan y antes de soldar agarran la varilla y la tuercen y empiezan a soldar y la máquina está conectada. ¿Qué pasa si en ese momento tienen los guantes mojados y si está tocando tierra la persona, pues ahí se lleva su correntazo, ¿sí? Entonces son malos hábitos, malos hábitos que se quieren en el trabajo también generan. Otra causal, malos ejemplos. Algunas personas copian sin analizar el comportamiento de otros que demuestran hábitos inseguros de trabajo. Los malos ejemplos. Usted le pregunta, como daba yo el ejemplo, usted le pregunta a un soldador, venga, que yo lo he hecho, ¿no? Venga, ¿y usted por qué le dobla la punta? Ah, no, es que así uno suelda más cómodo. Pero mentiras, lo que pasa es que ya de tanto mirar a la gente que lo hace, de tanto ver que los soldadores allá en el taller llegan y le doblan la punta y tal, pues también lo hacen, ¿no? Entonces ven esos malos ejemplos, ¿sí? Malos ejemplos. La pereza. Casi todos tenemos tendencia a pereza. El grado excesivo de ella es lo que hace peligrosa, ¿sí? La pereza también lleva a actos inseguros, ¿sí? Por ejemplo, la pereza. Mire acá la persona, bueno, le dio pereza ir a desconectar allá para poder empalmar acá el cable. Bueno, ahí se llevó su correntazo, ¿sí? Sabemos que con 50 miliamperios ya que entren al cuerpo humano, ya el corazón se detiene, ¿no? ¿Sí? 50 miliamperios, 50 milésimas de un amperio, ya son muy peligrosas para el cuerpo humano, si hablamos de la electricidad. Otra de las causales, precipitación. Puede ser un problema personal relacionado con el deseo de hacer las cosas rápidamente o con el aguijonamiento de un incentivo demasiado alto. Bueno, una vez me pasó esto, ¿no? Una vez me pasó esto en una empresa de mantenimiento de máquinas. Entonces me precipité. Entonces me dijo la ingeniera, bueno, necesito sacar una vaca que se atoró allá. Entonces yo fui, corté los tubos y sacaron la vaca. Bueno, sacaron la vaca
y después fui yo a soldarlo, pero entonces, como la planta en ese momento estaba electrificada, 440 voltios, pues yo dije, no, la gente está trabajando con las sierras y todas las máquinas, yo no voy a desconectar, pensé entre mí, voy a hacer este trabajo rápido, y agarré el equipo de soldadura, menos mal tenía unas botas de caucho blancas, y cuando fui allá supuestamente a conectar así electrificado ¿sí? el tablero de control, pues hice un cortocircuito, 440 voltios, cortocircuito, y pues en ese voltaje usted no alcanza a unir los cables allá cuando ya explota, ¿sí? Y explotó eso y gracias a Dios pues había un plástico, un acrílico que hay, bueno, y no me quemé los ojos, pero sí me quemé la cara con con la explosión ahí, ¿sí? Entonces, por la precipitación, a veces uno cuando es nuevo, por ir a correr a que me vean, lo mismo le pasó a un aprendiz también de la parte de mecanizado, fue a apretar allá y bueno, como uno es nuevo a veces en las empresas, ese es el problema, entonces uno se afana porque lo vean a uno, uy, este hombre sí es eficaz, esta mujer sí es eficaz, esta es la que me sirve. Entonces, cometemos esos errores, ¿sí? Precipitación. Por impaciencia, dice, puede haber cierto grado de frustración o falta de control emocional que conduce invariablemente a actos inseguros, ¿sí? El ser impaciente también causa actos inseguros, ¿sí? Por ejemplo, no, que no pude apretar a la tuerca ya con la llave, entonces voy a inventarme algo aquí rápido para terminar rápido porque tengo impaciencia y bueno, ahí ocurren los accidentes. Otra causal, incapacidad física y fatiga. Dice, depende de factores tales como la vista, el oído, las condiciones generales de salud o de la realización de trabajos que no pueden ser apropiadamente manejados. La fatiga, ¿sí? Muchas personas que no duermen bien, no se alimentan bien y realizan trabajos de alto riesgo o de alta capacidad, por ejemplo, el conducir, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que va manejando una máquina, ¿sí? Va manejando una máquina y va como con sueño, entonces todo eso influye, ¿sí? Todo eso influye en que hayan actos inseguros. Otra vez falta de entrenamiento, ¿sí? Se ve mucho en estos días, veía yo un programa de séptimo día de un muchacho que por falta de entrenamiento una máquina le quitó el brazo, ¿sí? O la mano. Entonces, por falta de entrenamiento, ¿sí? Una máquina peligrosa, algo que nunca han manejado y ir a hacerlo así sin previo aviso, ¿sí? Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evitar toda clase de accidentes en nosotros mismos y en las demás personas. Entonces, esos factores que vimos, pues, influyen, ¿no? Influyen para cometer esos actos inseguros, ¿sí? Los accidentes tienen un motivo, ¿sí? Sabemos que sí, los accidentes tienen un motivo y como decía alguien, lo que accidenta no es como tal los equipos o máquinas, sino el que las opera, ¿sí? Por acá más adelante había una imagen. Bueno, recoja los objetos cortantes, no los levante con las manos, no juegue con las máquinas, trátelas con respeto. Acá vemos otro ejemplo. Dice, muchos accidentes sobrevienen cuando la herramienta no se está utilizando adecuadamente, ¿sí? O sea, acá dice, alguien se cortó y dice, no, no es nada. Descuidado. Entonces después ese dedo se le infectó y después tocó amputarlo, ¿sí? Entonces son cosas que ocurren, ¿sí? Aunque también hay muchos accidentes que son mentales, ¿sí? En una ocasión me contó un aprendiz, me dijo, no, profe, pues todo también va en la mente, ¿no? Me contó y dijo, no, había un trabajador, ¿sí? Allá de la compañía y el hombre pues
lo mandaron a buscar unas cosas allá y pues él fue y allá había como una chatarra por allá en el campo, en el monte, y él metió la mano por allá y sintió un chuzonazo y bueno, salió corriendo y entonces, bueno, llegó a la enfermería. ¿Qué pasó? No, que me picó una serpiente, me mordió. Bueno, llamen rápido el helicóptero, vamos a llevarlo y corran. Y bueno, trasladaron a aquel hombre y pues estando en camino el hombre murió, ¿sí? Cuando revisaron allá los tubos, qué era lo que había pasado, bueno, no, no encontraron ninguna serpiente. Sí, aquel hombre había muerto por su psicosis, ¿no? Se había chuzado allá con unos hierros y pues bueno, la mente le jugó una mala pasada y había muerto, no por ninguna mordedura de serpiente. Entonces, también muchos accidentes son mentales. Use solamente herramientas seguras. Las herramientas no causan accidentes, esto los causa quien las usa. No sé si alguien me quiere dar aquí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta imagen o de esta afirmación. Dice, las herramientas no causan accidentes, esto los causa quien las usa. ¿Listo? Bueno, aquí vemos algo, otras imágenes. ¿Sí? Un lugar limpio es un lugar seguro. No miré, no pensé, no pregunté. ¿Sí? Esa es de pronto lo que la persona dice ya cuando ha ocurrido los accidentes. ¿Sí? Sí, es lamentable, pero ocurre y bueno, seguirá ocurriendo, sí, seguirá ocurriendo. Tal vez los accidentes nunca se detengan por algún otro motivo, pero lo importante es uno aprender y estar uno también alerta, ¿no? Estar alerta a los, ¿sí? Mejor que cualquier herramienta, no tienen reemplazo, protégelas, las manos. Y aquí dice, sea cuidadoso cuando esté cerca de maquinaria en movimiento, ¿sí? Importante. Entonces ya analizando, pues, vemos aquí la guía, ¿sí? En la evidencia 1, ¿sí? Ahí por ahí dieron algunos ejemplos, dice la diferencia entre riesgo y peligro, ¿sí? La diferencia entre riesgo y peligro, ya usted buscará, verá el video también que está ahí y sacará sus conclusiones. Y acá en la segunda, de ahí mismo de la primera actividad, dice, una mediante una flecha el riesgo correspondiente a cada peligro. Por ejemplo, superficie caliente, el riesgo de quemadura por contacto, ¿sí? Y así sucesivamente. La idea sería unirlas, ¿sí? Unirlas. Bueno, en la evidencia 2, estudia el material de apoyo denominado Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y de solucionar los siguientes términos, que es la salud ocupacional, que es un programa de salud ocupacional, y la diferencia que existe entre enfermedad laboral y accidente de trabajo, ¿sí? Entonces ahí ustedes buscan y encuentran ahí la diferencia, ¿no? O hacen ustedes la comparación, enfermedad laboral, accidente de trabajo, la diferencia. En la evidencia 3, consulta en internet la definición de los siguientes riesgos y de al menos un ejemplo por cada uno. ¿Sí? Entonces, riesgo físico. Entonces, ¿cuál es la definición de los riesgos físicos? Y un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Riesgo físico, bueno, tal riesgo. En los riesgos químicos, ¿sí? Riesgos biológicos, riesgos psicosociales, riesgos mecánicos, riesgos ambientales y riesgos ergonómicos, ¿sí?
tal vez falte algún riesgo ahí, ¿sí? Creo que riesgo eléctrico, bueno, pero con esos que son los principales, ¿sí? Físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, ambientales y ergonómicos, ¿sí? Y la actividad 4, ya después de analizar, dice: analice la siguiente imagen donde se representan diversas acciones inadecuadas en el ámbito laboral. E identifique cada riesgo y proponga 2 medidas preventivas por cada uno, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la imagen y vamos a comenzar desde el 1. Por ejemplo, el 1 está acá donde está este puesto de trabajo, hay una señora. Bueno, ustedes ahí la idea es que identifiquen qué riesgo hay ahí, ¿sí? Entonces, acorde a los riesgos que vieron en la tabla de arriba, van a identificar los riesgos acá en esta parte, ¿sí? Analicemos que está una oficina de trabajo y hay 8, ¿sí? El segundo está acá, ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ustedes analizan ahí los riesgos, ¿sí? Puede que hayan varios. Por ejemplo, si esta persona se levanta la cabeza, se golpea acá con la ventana, ¿sí? Por ejemplo, acá la parte eléctrica, por ejemplo, atrás ven ahí una bebida. Bueno, el 3, este otro puesto de trabajo. El 4, ¿sí? El quinto, acá la cuestión del estante. El 6, bueno, acá, ¿sí? El 7 y el 8, ¿sí? Entonces la idea es identificar ahí los riesgos que hay para la persona, ¿sí? Y pues proponer 2 medidas preventivas, ¿sí? ¿Sí? 2 medidas preventivas ya, esa la hacen de manera escrita. Y la evidencia 5, realice la visita técnica a una empresa de su alcance y realice un informe fotográfico donde identifica al menos 3 posibles riesgos y las medidas preventivas que usted considera se puedan realizar a dicha área laboral. Entonces, la idea es ir a algún lugar que les permitan pues tomar fotos, ¿no? Obviamente usted siempre va a pedir el permiso y pues toma las fotografías, ¿sí? Pueden que en el lugar hayan personas trabajando, puede que no hayan personas en ese momento, pero entonces la idea es identificar 3 posibles riesgos, ¿sí? Y obviamente las medidas preventivas que usted haría, ¿sí? Normalmente las personas, si usted le dice, no, es que necesito ver aquí, tomar fotos para ver los riesgos y eso, pues a veces las personas no van a querer dar mucho, ¿sí? Pero pues se entiende que esta actividad, pues la idea es que queda pues aquí entre nosotros y no habría, ¿sí? No habría problema de divulgar de pronto las imágenes, ¿sí? Entonces, tomar las fotografías, pueden ser varias fotografías, ¿sí? Puede ser, como les digo, del lugar o de la persona que esté trabajando, ¿sí? La idea es que sea pues lo más real posible, ¿no? O sea, que sea en condiciones reales y no de pronto, no, que vamos a poner esto aquí para que parezca, no, porque la idea es que ustedes pues también en el proceso ayuden al mejoramiento de la parte de la seguridad. Incluso pues no sé si de pronto nos alcance el tiempo, hay una empresa ahorita que está iniciando que es la de arroz, ¿sí? Que pues en estos días fui y pues me invitaron a ir a mirar allá las máquinas y eso. Y bueno, ellos todavía no se han legalizado ante Cámara y Comercio, pero ya iniciaron la producción de arroz porque esas personas pues no estaban preparadas para iniciar, ¿sí? Porque todavía no tienen el registro ni nada, sino que llegó alguien y tomó el video de esa empresa, de que había una empresa que estaban procesando la cuestión del arroz y entonces comenzó a llegarles pedidos y bueno, les tocó producir así como a lo rápido, pero en la parte de seguridad pues vi que no, muchos aspectos que no aplicaron, ¿no? Si alguien de pronto desea ir para allá, pues me dice, ¿no? Me dice y yo le doy el contacto. Eso queda ahí por Chaparrito, se llama la vereda.
a 20 minutos de acá. Por si algo, ¿no? Ya que pues el Señor pues permite, ¿no? Que uno de pronto vaya a tomar las imágenes allá. No sé si tengan preguntas, muchachos, hasta ahí. Sí, como ven es algo básico de la parte de seguridad, no es algo muy complejo, ¿sí? No sé qué preguntas tienen por ahí. Ya acá pues finaliza la guía, cinco evidencias. No sé si tengan alguna ¿Cuánto es el, pregunta. ¿Sí? cuánto es el tiempo para presentar la evidencia 2? Bueno, el tiempo. Vamos a ver acá el tiempo. Bueno, el tiempo para esta sería hasta el 10, ¿sí? O sea, tenemos ahí 2 semanitas. Hasta el 10 de abril, ¿sí? Recuerden que inicia pues la cuestión de Semana Santa y eso, pero ahí tenemos tiempo, ¿no? La idea es el 10 ya estar pues revisando ya los avances, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, muchachos? Si no hay más preguntas, dejamos así por hoy. Ustedes me dicen. Bueno, muchachos, como no hay más preguntas, vamos a dejar. Sí, me escribió Nelson. Pues escribamos por acá, Nelson, ¿sí? Por acá por el chat, pues escribimos. Ahí escribió ya Jaila. Escribamos el nombre y la cédula. Me hacen el favor, muchachos, para llevar ahí la asistencia de hoy. Igual manera queda grabado y ahí aparece. Pero por si las moscas escribimos ahí, lo escribimos en esa parte. Está oscureciendo. Creo que todos los niños y niñas están poniendo sus disfraces de Halloween y luego llamarán a mi puerta para pedir